verdaderos profesionales producirán software bien diseñado, que sea fácil de entender y probar y cambiar, y que añada constantemente valor para los clientes que lo utilizan. La artesanía del software es una actitud, es una manera de plantear tu carrera profesional y de vivirla en el día a día. Yo aquí diría que, no sé, la artesanía del software, igual que DevOps, es como un movimiento cultural. Um, Hablando de artesanía, por ejemplo, pues un artesano es una persona que no solo crea algo de la nada, ¿no? Sino crea algo a partir de materiales de su elección. En este caso, todas las herramientas que tenemos para desarrollar. Y además, incorpora una parte de sí en lo que hace, ¿no? Un buen artesano se toma el tiempo y el esfuerzo necesario para hacer algo de calidad. Algo que vale la pena, algo que va a funcionar después de que entregue su trabajo, ¿no? La artesanía básicamente es como calidad de software. Así es como lo diría. Y aquí estoy convencida que esta parte hablando de artesanía, yo siempre he dicho, y se lo he dicho a algunas personas aquí, que plasmamos parte de nuestra personalidad cuando programamos o cuando desarrollamos. Entonces, justo habla esta parte, ¿no? De la artesanía del software, que dejamos parte de nosotros aquí, porque hacemos artesanía al momento de programar o al momento de desarrollar. Y bueno, hablando del manifiesto ágil, para quienes no lo conocen, supongo que muchos ya han escuchado porque hemos tenido cursos de DevOps, de Scrum, pero bueno, para los que no conocían el manifiesto ágil, estos son los puntos del manifiesto ágil. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando, sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, hasta aquí. Nada, ok. Y bueno, todos estos conceptos o marcos de trabajo, pues te dicen fácil, pero en cierta medida difícil de conseguir, ¿no? O sea, es como, todo muy bonito, pero realmente el trabajo, pues, se hace al momento que desarrollamos, ¿no? Y me gustaría como comentar esta parte que todo es relativo. Los puntos de vista no tienen ni pueden llegar a tener verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva encuadrada en los diferentes marcos de referencia. Me parece que no hay una receta de cocina que nos indique cómo se programa. O sea, nos pueden dar como muchas ideas, muchos tips, pero nunca es como que nos den una receta de cocina cuando nos asignan alguna actividad o algo por hacer. O sea, no hay un manual que nos diga, pues tienes que desarrollar de esta manera, ¿no? Y aquí es donde vuelvo a decir, ¿no? Que cada individuo crea el camino para resolverlo y aquí es donde plasmamos parte de nosotros en lo que hacemos, en lo que desarrollamos. Entonces, ay, me pasé, me brinqué. Pues básicamente eso, ¿no? ¿Aquí alguna otra duda? ¿No? Bueno, aquí me parece muy interesante que hayas puesto este punto de todo es relativo. Y bueno, al principio empezaste con el tema de calidad, pues la calidad también es algo relativo, ¿no? Porque se tiende mucho a la interpretación de lo que es para una persona calidad y vista mucho de lo que es calidad para otra, ¿no? Así es. Entonces, pues, este punto me pareció muy relevante, en que digas que todo es relativo y estás parada sobre, pues, todo depende de cómo veamos las cosas, ¿no? Así es correcto. Sí, o sea, al final por eso quería como iniciar con los conceptos y al final no es algo que sea como que lo que diga este concepto, esta definición, así tiene que ser, ¿no? O sea, no es algo que insisto, no es una receta de cocina y mucho menos en la programación. Creo que por eso está como más apegado a que es una artesanía, ¿no? Sí, Esto que hacemos es artesanía. A mí me encanta ese concepto de artesanía de software. Lo escuché por primera vez este año y me encantó porque yo nunca había visto el software de esa forma, ¿no? Por lo general, cuando se habla en artesanía, se viene a la mente cosas manuales, ¿no? No sé, una carpintería o artes plásticas. Nos viene a la mente muchas cosas, pero jamás te viene a la mente un software.
Y el hecho de tratar al software, al desarrollo, al código con ese término de artesanía del software se me hizo tan increíble porque de verdad es regresar al origen, ¿no? Y hacerlo bien hecho y hacer un código bonito, ¿no? Como decía Aurora, algo que imprima tu identidad en él. Y me encanta mucho porque en los últimos años todo lo que escuchamos es el foco es el cliente, ¿no? Y parece que hay unos minions ahí por detrás, ¿no? Trabajando y desarrollando y a ver qué sale, ¿no? Porque todo el foco es en el cliente. Y esa corriente me encanta porque, ok, el cliente no puede ser descuidado y el cliente es el objetivo final, pero esa nueva corriente como que vuelve nuestra mirada al proceso, ¿no? A esa artesanía, a hacerlo bonito, a hacerlo bien hecho, a la programación. Y nosotros como empresas de TI creo que tenemos que dar mucho valor a eso, mucho valor a los programadores, al arte de programar, a hacerlo bonito y bien hecho. Me encanta, por eso desde que escuché ese término de artesanía del software ya no lo suelto y creo que tiene que ser la bandera ahí de esas empresas de TI. Te dejo, Aurorita. Bueno, pues ya a continuación voy a como a dar los tips. Son súper sencillos. De hecho, espero que sus expectativas de los tips que iba a dar no sean demasiado altas, porque estoy convencida de que tienen que ser súper básicos y súper simples de hacer. O sea, nada que sea como complicado ni nada, porque obviamente hay muchos conceptos de la programación que pueden hacer que obviamente sigamos mejorando. De hecho, yo estoy convencida de que todos tenemos que mejorar día con día. Me incluyo, obviamente. Pero estos tips que yo quise como nombrar o poner, siento que son como la base. Y si seguimos como esto, podemos seguir avanzando y a pasos, ¿no? Y seguir mejorando y mejorando. Pero como que siento que esta es la base que tenemos, con la que tenemos que empezar. Entonces son súper básicos estos tips que voy a dar. Y bueno, el primero para mí es tener un sistema de organización. Debes tener un orden entre archivos y carpetas. Esto te permitirá ser más productivo y te rendirá más el tiempo. Este punto me parece que es súper personal. Creo que es importante llevarlo a cabo con el tiempo. Se van a dar cuenta que esto les va a ayudar muchísimo. Pero sí, totalmente personal este punto que puse. Muchos los que me conocen saben que siempre les digo, mantengan toda su información en orden, porque luego los veo que de repente están sufriendo, buscando dónde dejaron el archivo o el documento o la información. Y de verdad es súper práctico tener todo en orden, o sea, les va a ayudar muchísimo. Bueno, el punto 2, tener las ideas claras y en orden también de lo que vas a programar. Te va a ayudar a que logres realizar el trabajo de manera más fácil y concisa. Aquí a veces, porque me ha pasado, ¿no? Muchas veces, a veces no nos queda muy claro qué es lo que vamos a desarrollar o qué es lo que vamos a resolver. Y esto se ve reflejado en el código que hacemos cuando no tenemos muy clara la idea. Entonces sí creo que es súper importante el entendimiento también de lo que vamos a hacer para que podamos plasmarlo correctamente al momento de hacer el código, ¿no? Entonces, y siento que este punto, el primer punto es como muy personal, es un tip como que yo siempre trato de darles o siempre trato de seguir, ¿no? Y bueno, espero que les sirva y lo puedan llevar a cabo. El punto número 2, el tema de nomenclatura. Bueno, pues estos son muy sencillos, nada que no puedan entender, se los voy a leer. Declaración de paquetes con todas las letras en minúsculas. Declaración de clases e interfaces empleando la nomenclatura de camel case. Declaración de métodos y variables empleando la nomenclatura camel case, con la excepción de ser la primera letra de la primera palabra en minúscula. Declaración de constantes con todas las letras en mayúsculas, separando cada palabra con guiones bajos. Declaración de variables, métodos y clases con nombres descriptivos y significativos. Al definir el nombre de paquetes, clases, métodos, variables, no usar tildes. Bueno, esto hasta me ha pasado a mí a veces sin darme cuenta. Pongo acentos en nombre de variables o en nombre de métodos o clases, pero
eso no es correcto. O sea, tenemos que no usar tildes al momento de nombrar. Y pues ya no sé si hasta aquí tengan alguna duda o es como súper claro. ¿No? Ok. Ay, perdón, doctora, el método Camel Case, no sé si es claro para todos. Ok, bueno, quien tenga duda del camel case es cuando inicias una palabra con mayúscula y el resto de las letras de esa palabra son minúsculas. Si vas a iniciar otra palabra, igual la inicias con mayúscula y el resto con minúscula. Por eso dice con excepción, cuando declaras métodos y variables, siempre la primera tiene que ser minúscula. Y ya si le vas a poner otra palabra, bueno, la primera palabra es con mayúscula, letra, perdón, y ya la segunda es con minúscula. ¿Sí les quedó claro? Sí, Entonces, todo claro. cuando son variables, la nomenclatura siempre inicia con minúscula el nombre de la variable. Sí, tiene que iniciar con minúsculas, es como que lo correcto. Métodos y Sí, variables. sí, porque si lo haces para métodos y variables se confundiría con una clase o una interfaz, ¿no? Ujú. Sí, clases e interfaces sí inician con Ujú, mayúscula, igual con la nomenclatura camel case, pero sí inician con mayúscula. ujú. Ujú. Sí, gracias. No, ¿de qué? Ok, el tema de datos. Uso correcto de los tipos de datos. Con esto me refiero a seleccionar el tipo de dato que vamos a usar correctamente, ¿no? O sea, cadena, numérico, decimal, date, para evitar también como que el consumo de memoria, ¿no? Innecesario. Por ejemplo, si sabemos que vamos a declarar una variable que va a tener un valor de 1 al 100, no tiene sentido declarar un valor long, ¿no? Sino que es mejor usar un in o un short, no sé, dependiendo la necesidad o el uso de esa variable, o sea, pero que seamos como más selectivos al momento de definir qué tipo de dato vamos a usar. Y respetar el tipo de dato que se define para una variable. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces definimos, cuando nace una variable, la definimos como un long, ¿no? Y a lo largo de la vida de esa variable en diferentes partes de nuestro código se convierte en un int. Entonces termina siendo como muy confuso cuando en algunas partes del código es long, en otro es int, o cuando definimos primero un float y en otra parte del código ya es un double o un big decimal. Siento que eso no es una buena práctica, siento que tendríamos que tratar de respetar como el tipo de dato con el que lo declaramos al principio, tratar de mantener ese mismo tipo de dato a lo largo de la vida de esta variable, ¿no? Bueno, evitar el uso de variables globales. No es como tal no usar, porque yo entiendo que a veces es necesario usar variables globales, ¿no? Pero sí entender que el uso de variables globales nos puede traer algunos problemas, ¿no? Y un problema es las dependencias ocultas. No es muy claro a veces cuando, bueno, y sobre todo cuando, por ejemplo, yo declaro una variable global, ¿no? Y esa variable global yo la voy a usar en diferentes funciones. Y después viene una persona B a hacer un ajuste, pero él solo va a mover sobre una función 1, ¿no? Entonces no se da cuenta que está afectando una función 2. Esas son las dependencias ocultas, ¿no? Que esta persona no sabe que está afectando un flujo 2 porque movió algo sobre esa variable global. Y otro problema es el orden de destrucción de las variables globales. Siempre se destruyen en un orden inverso de creación, pero nunca vamos a saber en qué orden la va a destruir. Entonces, a veces, y de hecho siento que a mí ya me pasó en algún momento, toman valores que no entiendes por qué lo están tomando, si tú estás viendo en el código que está haciendo la operación correctamente, pero por alguna razón toma un valor que no está en el código que estás haciendo. Y es precisamente por el tema de la destrucción, de cómo se destruyen, ¿no? Ahora, sí, a veces es necesario y no está mal usarlas cuando a lo mejor vamos a declarar algún valor constante, ¿no? O sea, no me parece que sea incorrecto usar una variable global con un valor constante. O, bueno, hacer el uso de ellos con mucho cuidado. Ok, declaración de variables. Te ¿Sí? interrumpo tantito, Aurora. La idea de esa presentación, de hecho, nació de un error que ya nos tenía como 1 o 2 semanas, no sé, en producción, de una tarifa que se mostraba mal y nadie sabía por qué. Aurora ya había investigado, varias personas ya habían buscado y cómo y por qué presenta ese precio si no es ese precio. Y después de mucho sufrir, Aurora encontró que el problema era una variable global,
Y en algún momento el código ahí tenía vida propia y hacía cosas raras. Y fue a partir de esa variable global tan dañina al cliente, a nosotros, tanto dolor de cabeza que tuvimos, que nació la idea de esa presentación del día de hoy. Puedes seguir, Aurorita. Ok. Declarar variables con el menor nivel de acceso posible, ¿no? O sea, no sé, utilizar este tema de privado o si es un valor final, o sea, tratar de que no sean, que se puedan modificar los valores de nuestras variables, ¿no? Por eso es que declarar variables con el menor nivel de acceso posible. Ok, e implementar de manera correcta el uso de métodos equals hashcode to string. Ok, bueno, en este lo menciono porque yo recuerdo cuando empecé como que a programar, no tenía ni idea para qué se usaban estos métodos. No le daba la importancia que tenían que tener. De hecho, recuerdo mucho que una vez no me quedaba por ahí algo que estaba yo haciendo y no me funcionaba mi condición y no entendía por qué, hasta que Luis me ayudó y me dijo, es que está mal tu condición del equals. Y yo, ok, ¿el equals cuál es? Sí, tu método que tiene que tener, ¿no? Y entonces ya revisamos y sí, efectivamente había una condición que estaba mal en el equals. Entonces creo que es súper importante saber usarlos, saber manejarlos y obviamente saber para qué sirven, ¿no? Básicamente creo que es muy importante y sí tenerlos presentes al momento de declarar nuestras clases, sobre todo los ojos, creo que es muy, muy, muy importante. Ok, no presentar en los docs información sensible, no usar system out print line, me declaro culpable porque también los uso, pero no es una buena práctica. Lo mejor siempre es que utilicemos frameworks que nos permitan el manejo de los logs para poder definir los niveles, ¿no? Ok, el punto 4, lo nombré claro, corto y conciso. Las clases y funciones deben de ser pequeñas y hacer una sola cosa, responsabilidad única. Es muy importante que hagamos clases que solo tengan como una funcionalidad súper simple, súper pequeña y súper específica. Entonces, es básicamente aprender a hacer esto para no crear clases monstruos que tengan un montón de código y un montón de cosas, que eso hace que cuando se da mantenimiento sea súper complicado decir, ¿y dónde voy a meter la condición con tanto código? ¿O dónde voy a modificar? Cuando vas a modificar algo, ¿no? Sobre todo. Cuando vas a agregar funcionalidad a algo que ya existe. Entonces, es súper importante como que hacer clases que sean, y funciones sobre todo, que sean súper específicas. Definir parámetros de entrada de un método exclusivamente con lo que vas a trabajar en él. O sea, que definamos los parámetros de entrada específicamente con lo que va a trabajar ese método. Si no es necesario algún parámetro, no definirlo, no ponerlo, no pasárselo al método, porque pasa a veces, ¿no? A veces definimos parámetros de más o parámetros de menos, ¿no? Pero la idea es como ser súper claros en los parámetros que estamos definiendo y también con la idea o con la mentalidad que ese método que estamos definiendo puede ser que un flujo A, un flujo B, un flujo C, un flujo D, algún día lo va a consumir. Entonces, no podemos ser tan cerrado al momento de declarar los parámetros de entrada, de decir, le voy a poner este tipo de dato, ¿no? Parámetro de entrada que solamente el flujo A puede acceder a este método. Sino tenemos que pensar que tal vez desde B y C también pueden ejecutarlo, ¿no? Y mandarle los parámetros necesarios. Ok, el punto 4, bueno, eliminar código innecesario, obsoleto y o comentado por completo. Esto es un poco controversial, me parece, porque a veces sé que es importante como que dejar algo ahí de algo que funcionaba antes, ¿no? Algo que, una funcionalidad que ya se tenía anteriormente, pero a veces son líneas y líneas y líneas de código comentados y que a veces están por años ahí comentados, ¿no? Y que jamás se vuelven a usar realmente. Y realmente es algo visualmente para los que a veces damos mantenimiento, puede ser algo molesto, o al menos es como, pero sí entiendo que a veces es como, sí, pero es que lo tengo que dejar, porque qué tal que el día de mañana piden que nuevamente esta funcionalidad esté, ¿no? Pero entonces yo soy como mucho de la idea, bueno, pero pues está el SVN, ¿no? O sea, están ahí el historial de lo que se ha subido, de lo que se ha cambiado,
Entonces, siento que se puede como, pues, revisar el historial para ver cómo estaba antes, ¿no? Para, si quiero regresar a una funcionalidad que ya existía, bueno, puedo revisar el historial de esa clase o de ese método y ver cómo estaba, ¿no? Entonces, siento que es como importante. El buen uso de comentarios en el código también se me hace importante. Lo mencioné en la parte de la nomenclatura, o sea, creo que es importante nombrar correctamente variables, clases, métodos, y esto nos va a ahorrar muchísimo comentarios, bueno, hacer comentarios, ¿no? Pero sí es importante a veces hacer comentarios sobre algunas condiciones para que quede claro por qué se hizo así o por qué el otro, siempre para dejar un antecedente, ¿no? Pero por eso menciono como el buen uso, o sea, no el excesivo, sino el buen uso. Y si puedes, siempre trata de refactorizar el código al que estés dando mantenimiento. También es un poco controversial, porque refactorizar no siempre es fácil, refactorizar no siempre es óptimo, porque al momento de refactorizar a veces podemos pegarle mucho pues a la funcionalidad, ¿no? O sea, es de valientes, realmente es de valientes refactorizar código, pero realmente sí es una buena práctica que tenemos que considerar. Y bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, con el último punto me parece, bueno, No me importa, no. he escuchado a muchas personas que mencionan que si funciona no lo toques. Entonces Sí. esa parte de refactorización, bien dices, es controversial. No sé, más me gustaría saber por qué opinas que es importante refactorizar el código. Pues yo digo que porque si le estás dando mantenimiento, o sea, obviamente refactorizas algo que estás dando mantenimiento, ¿no? Algo que estás tocando. Y pues si ya le estás dando mantenimiento, si ya lo estás tocando, pues no está de más que lo refactorices. Obviamente es de valientes, insisto, porque a veces yo lo he hecho, a veces no me atrevo. Y sobre todo cuando son cosas así monstruosas, no me atrevo. Pero a veces digo, no, sí puedo, o sea, porque a veces te encuentras con que en una clase están una consulta, una condición, otra consulta, una condición. Entonces, a veces lo que yo digo, no, esta consulta se sale, esta otra consulta se sale. O sea, empiezas a acomodar como que el código. Es como un defecto mío, quizá, pero siempre trato de que todo esté como en orden lo más que se pueda, ¿no? Y sí, o sea, creo que es eso, es esa parte, y dejas a lo mejor mejorado ese código que ya existía, ¿no? Para alguien más que lo vaya a utilizar en el futuro. No sé, ese es mi punto de vista. Ahí yo quiero comentar que Aurora es muy valiente, siempre anda refactorizando, eso es cierto. Y también es parte de la confianza. O sea, si tú ves que algo es mejorable, pues anímate. O sea, el código les pertenece a todos los desarrolladores que están trabajando con él. O sea, no es como que, ya lo hizo hace mucho tiempo alguien y está funcionando así. No, ahora lo estoy viendo, veo que es mejorable, entonces lo puedo hacer. Me atrevo a tocarlo, me atrevo a poner parte de mí. Es una artesanía en conjunto, ¿no? Donde todos vamos colaborando. Tal vez en su momento, por X, Y, Z, quedó de esa manera, pero ahora que lo estoy viendo, que estoy analizando, puedo mejorarlo. Sin miedo. Sí, O sea, siendo claro. responsable de lo que estoy haciendo, sabiendo lo que estoy haciendo, pero también confiando en mis capacidades. Sí. O sea, sí es como de valientes, insisto, pero, pero a veces siento que no es malo, o sea, es bueno, dejas como algo mejorado, ¿no? Dejas acomodado un poco más. Yo soy de la idea más porque digo, dejo acomodado, dejo más organizado. No es que lo que estaba mal, ¿no? Pero lo que hice fue organizarlo. Prácticamente eso. Muchas gracias, Nadia. Bueno, y ya realmente este es el punto que sigue, es el último punto, que son las excepciones. Este es un tema súper largo, súper técnico. Solamente voy a dar como los puntos así súper rápido. El manejo correcto de excepciones. Bueno, pues sí, es un tema súper, técnicamente es muy extenso, pero, o sea, creo que sí es muy importante que aprendamos si tenemos como ese hoyo que no conocemos todavía al 100% el tema de excepciones, pero sí es importante que aprendamos a tratarlas, porque a veces como no las tratamos, no sabemos si queremos que ese error le llegue al cliente o si no queremos que le llegue, si aquí queremos que nuestro proceso pare. O sea, todo ese tipo de situaciones son las que tenemos que aprender
manejar en nuestro código para saber qué es lo que queremos que le llegue al cliente, qué es lo que queremos que detenga nuestro proceso. Entonces, el manejo correcto de excepciones se me hace súper importante. Evitar la aparición del null pointer exception también es como muy importante. A todos nos pasa, el famosísimo null pointer exception vive en nuestros logs. Y bueno, no mostrar información sensible al momento de que ocurra una excepción, ¿no? Es parte del manejo correcto de excepciones. Y pues hasta aquí realmente ya terminé con todos los tips súper básicos y simples que quería como que compartir con ustedes. ¿Tienen alguna duda? ¿Cuándo nos das el tema de manejo de excepciones? Sí, la verdad es que no quise ahondar porque es súper amplio. O sea, no es como algo que pueda dar en 5 o 10 minutos. Es muy extenso el tema de excepciones, pero sí es muy, muy importante. Y bueno, el objetivo de todo esto, pues, es escribir un código limpio y flexible ante los cambios que se puedan modificar fácilmente según la necesidad, que sea reutilizable y mantenible. Permitir escalabilidad, que acepte ser ampliado con nuevas funcionalidades de manera ágil. Y bueno, las ventajas que vamos a tener con esto: un mantenimiento del código más fácil y rápido, permite añadir nuevas funcionalidades de forma más sencilla, favorece una mayor reusabilidad y calidad de código. Y pues las conclusiones finales: las buenas prácticas pueden ayudar a escribir un mejor código más limpio, mantenible y escalable. No se trata de reglas, ni leyes, ni verdades absolutas, sino más bien son soluciones de sentido común a diferentes problemas. Y pues ya con esto concluyo mi presentación. No sé si tengan alguna duda o quieran comentar algo. No, de mi parte no. Ok, pues ya al final. Sobre el manejo de excepciones, Aurora, ¿qué es lo que recomiendas? No, pues que sepan usar cuando solamente quieren que se quede, o sea, por ejemplo, no sé, hay un error en algún método, ¿no? Hablando de que obviamente tienes que encapsular todas tus funciones en métodos, en clases diferentes. Si quieres que tu excepción quede ahí o quieres que ese error vaya a tu funcionalidad principal, o si quieres que ese error llegue hasta tu cliente, que se lo informes de una manera correcta. No sé, es como, pero es todo un tema, ¿no? Usar las excepciones. Si quieres definir excepciones específicas, tú puedes definir tus propias clases de excepciones, o sea, son muchas cosas. Sí, aquí creo que lo principal es lo que menciona Aurora, saber qué quieres hacer con esa excepción. Recuerdo mucho cuando yo empezaba así, creo que sí fue de mi primer día de programación, que caché una excepción y la volví a lanzar. Y como que quien me estaba guiando, quien era mi líder, me dijo: no, estás terminando todo el proceso, eso no debes hacerlo con esa excepción. Y yo, ay, ok, nada, cuando así como de mis primeros días, porque no sabía yo qué quería hacer con esa excepción. Y lo que tienes que hacer es, aquí va a tronar, bueno, ¿qué quiero que haga? Si hay alguna falla, si me falta algún dato, ¿qué quiero que haga? Que mande mensaje, que detenga el proceso, tener conciencia de qué estamos haciendo. Es lo principal. Y me gustó cómo Aurora empezó con eso. Tener las ideas claras de qué vas a desarrollar, qué es lo que estás haciendo. Cuando tienes tus ideas claras, vas a saber también qué quieres hacer con tus excepciones. Si las quieres detener, si las quieres, te van a servir para algo más, si van a tener todo tu proceso. Todos los ejemplitos que dio Aurora, creo que es importante y va muy, muy ligado. Así es. Sí, nada más retomando eso que dice Nadia, es muy importante el de tener claro, ¿no? Y conciso qué es lo que vas a hacer. Yo digo que primero hay que ver esa lógica en tu mente, ¿no? Entender paso a paso qué es lo que va a hacer. Primero tienes que programar en tu mente y luego ya pasas al Eclipse, porque si no empieza el código parchado. Empieza de esos códigos que falta esa estructura, ese hilo, esa secuencia lógica de raciocinio. Es cuando no está claro en un papel o en una mente qué es lo que se va a hacer. Y sí, es muy importante. Perdón, un ejemplo de JOS, que ayer me gustó mucho. Estamos rediseñando un proceso en la administración de la venta, y justo
lo que revisamos, hicimos pruebas, vimos los flujos, y entonces en lo que quedamos es que ella tenía que tener primero claro qué es lo que tenía que hacer. Entonces, un diagrama súper bonito con todos los pasos los nuevos métodos que iba a implementar. Entonces, yo me sentí súper feliz cuando vi toda la claridad mental que ya tenía ellos. Y dije, ya, esto va a salir, porque lo tiene muy, muy, muy claro en su mente. Perdón por presumir a ellos. A ver, comparte tu diagrama mental nada más para tener una idea. No la cohiban, por favor, dejen mejor después sí, que los otros. No, pero sí está padre, porque eso es lo que batallamos siempre, empezar a programar sin tener idea. ¿Por qué esa etapa es tan importante? Porque si no tenemos claro qué vamos a hacer, no damos buenas fechas. ¿Por qué tantas veces no cumplimos fechas? Porque no se tiene claro qué es lo que va a hacer. Y para nosotros es un sufrir dar al cliente que vamos a terminar el día 10. Ahí luego ponemos un colchoncito siempre, ¿no? No, vamos a terminar el 12, ¿no? Ponemos ahí unos 2 días de colchón y resulta que termina el 20. Y muchas veces es por eso, no se tiene claro ni para dar una fecha, y a la mitad del desarrollo todavía la persona está enredada porque no entiende qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esa primera etapa es muy, muy importante. El tiempo que sea necesario hasta que se entienda bien qué hay que hacer es lo más importante. Tanto para estimar tiempos, eso afecta en tiempos, en costos, en claridad del desarrollo, en calidad. Es la etapa más importante de todo el desarrollo. Comparte, Jos, anímate, comparte tu diagramita mental. Padre, porque si es un caso real y lo vivimos ayer. Comparte tu pantalla. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Víctor. Muchas veces es cierto que cuando no se tiene claro las cosas, pues no se entiende y no se sabe cuál es el objetivo, pero también mucho depende del consultor. Muchas veces nosotros como desarrolladores no tenemos claro. ¿Por qué? Porque el consultor no lo tiene claro. Entonces, hay veces que hay que tratar de entender al consultor y tratar de, a veces no tenemos contacto directo con el cliente, y tratar de entender al consultor y luego tratar de entender la idea que trata de, que fue, es todo un tema eso de tener la idea clara, precisa, es todo un tema, pero creo que ahí depende del equipo de trabajo que se tenga y tener ese expertise esa relación con el consultor y, bueno, a lo mejor con el cliente, si el desarrollador tiene acceso con el cliente, pues entenderlo también, ¿no? Pero si se tiene directo con el consultor, poder tener una cierta relación, una cierta conocimiento de cómo es el consultor. Digo, yo trabajo con varios consultores y cada consultor es diferente, cada consultor tiene sus ideas un poco diferentes, y para tratar de entender cómo maneja, ahí a lo mejor hay que ser un poco más perspicaz para poder entender al consultor, y entender la idea clara, ¿no? Entonces, no sé, hasta digo, eso es algo que me ha pasado durante algunos años, entender qué es lo que está diciendo el consultor, básicamente, para poder tener las ideas claras, ¿no? Sí, de hecho creo que sí es un problema y nos ha pasado a todos, que a veces el cliente, o en tu caso el consultor, no sabe lo que quiere, ¿no? Y mientras el cliente no tenga, y eso pasa mucho, es muy, muy común, y mientras él no sepa lo que quiere, obviamente para nosotros va a ser a veces muy complicado plasmar correctamente, ¿no? Y pasa que a veces, ok, piden una cosa, tú lo desarrollas, lo entregas y dice, no, es que no lo quería así, ¿no? No lo quería así, o no se dio a entender, o sea, eso es como, son problemas de comunicación, ¿no? Muchas veces. Y bueno, eso también, con eso se vive en el día a día de programar.
Sí, sí. Pero bueno, la idea es que también, por lo menos lo mal explicado que te dé el consultor o trates tú de entender lo que te están pidiendo, ¿no? Entre comillas, porque a veces no saben ni lo que piden. Perdón. Ajá, sí, sí, yo entiendo mucho a Víctor. Realmente hay analistas que no pueden traducir bien o también tienen esa dificultad en tener esa visión sistémica. Sí te entiendo, a mí también ya me ha pasado. Y ahí es donde creo que hay que insistir un poco más en ese tiempo, en invertir como más tiempo en ese previo para entender. Va a haber analistas, consultores que ya te van a dar todo muy estructurado, muy digerido, muy claro. Y hay otros que sí vas a tener que batallar mucho más para entender, pero es un tiempo que vale la pena ser invertido, aunque sea con el papel, con un diagramita mental. O sea, hay que explorar mucho más esa etapa inicial de lo que hacemos hoy. Un analista que te pasa un requerimiento a medias o no tan claro, posiblemente va a ser un código muy parchado. Es una consecuencia muy natural, porque se va a estar acordando de las cosas a la mitad, va a estar, no te va a dar la idea del todo al inicio. Por eso, si ya tienen identificados, ¿no? ¿Cuáles son los consultores o hay los analistas o los clientes que más batallan con eso? Es donde creo que más vale la pena como que hacer esa inversión inicial, sacar todo el juguito que se pueda, tratar de entender muy bien, aterrizar muy bien para evitar esos problemas más adelante. Pero sí es difícil, sí es complicado. Hay gente que sí no tiene claro cuándo va a pasar algo a un programador. Creo que acá también como programadores se vale decir, no estoy entendiendo, no me queda claro hasta que quede claro. Sí. Porque a veces es, sí, ya entendí. Porque no quiero decir que no estoy entendiendo, porque tengo cierto respeto por el analista, o cierto así como, no, voy a decir que no tengo mente clara, ¿no? No estoy entendiendo, es así, soy transparente, no estoy entendiendo, explícame otra vez, por favor, ¿no? Y no pasa nada, porque la idea es que el producto final es que lo que vamos a llevar a nuestro código funcione. Bueno, todas estas características que ya dio Aurora. Entonces, no tengamos miedo de decir, no entiendo 1, 2, 3 veces, ¿no? Las que sean necesarias. Sí, eso es fundamental, eso que dijo Nadia es así. Con nosotros trabajan chicos muy lindos que luego, y más dependiendo de la persona que explica, no, jamás va a decir que no entendió, ¿no? Y siempre dicen que sí, son muy lindos, pero es por eso es tan bueno que la empresa tenga una sinergia, un nivel de confianza y de integración tan grandes y tan abiertos que un programador pueda decir 3, 4, 5 veces, no te entendí, a ver, dibújamelo. Yo soy muy visual, luego los chicos hablan conmigo, si yo no tengo un papel no entiendo, yo necesito ver lo que me están hablando. Entonces pasa muchas veces que Luis me escribe o me habla por teléfono y me cuenta algo y yo así, ¿de qué está hablando, no? A ver, Luis, espérame, si no tengo un papel no te entiendo. Entonces ya, me va explicando, hago mis dibujitos y ahí ya, ahora ya entendí. Y aunque preguntes la misma cosa 3 veces, no pasa nada. A veces nos agarra distraído. Ahora con ese mundo virtual, ¿no? De que estamos todos remotos. Tal vez la hora que te está explicando tu hijo está chillando en la sala y no escuchaste bien. No tengan pena de preguntar cuántas veces sean necesarias hasta entender. Y que los analistas también tengan un poquito más de paciencia, ¿no? Y tengan esa disposición en explicar cuántas veces sea necesaria, que no cierren esa puerta. Aquí hoy en esa plática hay muchos analistas, ¿no? Hay incluso un cliente que teníamos aquí, Jorge acaba de salir, tenía una junta, pero que no les dé pena, ¿no? Los programadores necesitan tener muy claro, y si un programador te pregunta 10 veces lo mismo, pues contéstale las 10 veces, ayúdalo a entender. Tal vez es la forma con que estás explicando la que no le queda claro. Entonces también cambia tu forma de explicar, ¿no? No es de que el otro está pues dormido de no entender, tal vez tú no estás explicando bien.
Tal vez tú explicas de una forma que él no entiende o tú te enredas para explicar. Entonces, tener esa paciencia, esa empatía de explicar bien las cosas, si posible con un papel, una foto, un paso a paso, tener esa empatía de explicar mejor las cosas. Y no reprochar a alguien si no entiende, simplemente explica las veces que sean necesarias. Ese proceso inicial es todo, es 50% de un buen software desarrollado. ¿Va ahorita? Así es. Así es. ¿Dónde está Josué? Que le fui explicando rutas por paso a paso. Ahí está Josué. Aquí estoy. No vayas a decir nada, ¿eh? Que le expliqué rutas como por 10 mensualidades sin intereses. Está muy Sí. complicado. ¿Verdad Me lo que sí, Josué? Eso nos acaba de pasar, ¿no? Con rutas. O sea, le di una visión general, pero llegaba la primera semana de desarrollo, ¡ay, me acordé de tal cosa! A la segunda semana, ¡ay, me acordé de tal cosa! No, el pobre hizo un código así, medio parchadón, por mi culpa. Ni modo. Él nunca va a decir, pero aquí lo reconozco. No, pero lo bueno que cada que era una explicación, pues sí quedaba claro cada que explicabas algo. No era así como que no quedara claro cada que teníamos una sesión. Siempre como que quedaba claro lo que se iba a hacer. Sí, y otra cosa importante es promover espacios en la empresa en donde los chicos puedan hablar sobre eso, ¿no? Ahora, apenas en nuestra empresa estamos haciendo eso, ¿no? Estos espacios en los jueves de platicar, yo aprendí eso nuevo, fomentar esos espacios en donde los programadores cambien sus experiencias. Eso es muy padre. Lo que Aurora hizo hoy, ¿no? De compartir ahí lo que ella sabe. Hace poco Efraín también nos compartió algo de programación en parejas. Una empresa de TI necesita tener espacio para que la gente hable de cosas técnicas, ¿no? Necesitamos ese espacio, aunque sea 1 hora a la semana, pero para que platiquen de eso. Platiquen, mira, hice esa cosa, me gustó, estoy usando tal herramienta, o estoy acomodando las cosas en Maven de esa forma. Crear esos foros, esas comunidades para que los chicos puedan hablar sobre eso. Si no van a hablar con quién, ¿no? Luego están en casa, ahí está la esposa, los hijos, nadie entiende lo que están haciendo. Aquí en mi casa, pues nadie tiene idea de lo que hago yo. Si pregunta a mi mamá qué es lo que hago, ella no tiene idea de lo que hago. Y así creo que muchas familias no tienen ni idea de lo que ustedes hacen. Entonces es importante que entre nosotros creemos ese diálogo, ese cambio ahí de experiencias, de estoy usando tal cosa, tal versión, mira, quiero hablar de eso porque eso me estoy usando bien internet, me pareció interesante. Nunca cerrar esas puertas, ¿no? Abrir ese diálogo ahí, ese canal. Si no, siempre estamos haciendo lo mismo como venimos haciendo hace 10 años y tampoco está padre, ¿no? Porque hay tantas cosas interesantes, nuevas. Fomentar eso. ¿Ustedes, Toño? ¿Dónde estás, Toño? Ahí está, sí. Sí. Hay muchos de estos chicos. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo ustedes batallan con eso? ¿Nada más nosotros? No, pues como decía Víctor, nosotros normalmente no revisamos directo con el cliente, sino el área de Jonathan, del área de consultoría, son los que van tomando los requerimientos y ya ellos nos los transmiten. Sí, digo, a veces se batalla ahí un poquito, pero intentamos que nos lo expliquen lo más claro posible o lo dejen en un documento donde pues, también lo más claro posible. Digo, aún así, pues hay áreas de oportunidad. Y tanto de los dos lados, ¿no? De los desarrolladores como de los consultores. Digo, nadie es perfecto, entonces, como dice Víctor, también ya llevamos algunos años con
pues con todos los consultores, entonces ya vamos viendo un poco cómo su forma de trabajo, de pasar los requerimientos y pues sí, digo, intentamos esa parte. No siempre se da, pero sí buscamos, y sobre todo cuando hay algún desarrollo pues más grande, más retador, ahí sí vamos a hacer un documento, hacer diagramas, o bueno, desde un mapa mental o un diagrama de flujo, porque a veces sí llevan bastante complejidad ahí los desarrollos, entonces más vale invertirle un poquito más para que no trabajemos doble, que nos ha pasado mucho Uf, a todos. retrabajar. Sí, pero es más o menos así. Nosotros prácticamente no trabajamos directo el área de desarrollo con el cliente. Muy contadas ocasiones lo llegamos a hacer. Sí. Oye, Jos, anímate a compartir que diagramaste ayer, que tu boceto de ayer. No es un diagrama como tal, pero se los voy a compartir. Sí, no, es para tener una idea, para inspirar ahí a los chicos. Bueno, las hice en una hojita y ya se lo mandé a... Bueno, estas fueron mis anotaciones. Aquí, pues, describo lo que hace el método y hacia dónde viaja y quién es el que lo recibe. Ambos, bueno, en estos dos. Aquí aquí hice como una señalización que voy a eliminar este método como tal y que lo voy a pasar a este nuevo. Este es el método que obtiene dentro de este, pero que en sí lo voy a pasar a otro método. Bueno, aquí le puse nuevo método, que lo voy a llamar así, y que este es el que va a viajar a mi nodo, bueno, que es lo que hace esto de administración. Y bueno, que en mi nodo voy a crear este método en el controller y bueno, y que en sí ya existe como tal la funcionalidad y que necesito que me retornen los datos a este método. Y bueno, es lo que describí. Hay 5 métodos, entonces pues con cada uno de lo que voy a hacer y cómo los voy a nombrar. Y bueno, la funcionalidad como tal, pues ya existe. Pues ya. Bien, Jos, muy bien. Sí, tienes muy clara la estructura, ¿no? De lo que vas a hacer. Justo como me lo presentó, pero no sé si quiera que diga su frase. A ver, cuéntame. Okay. Me dice, no es mucho, pero es trabajo honesto. Algo así me dijo. No es mucho, pero es trabajo honesto. Y va a resolver la vida del cliente esa hojita. Sí, es que a veces no damos importancia, ¿no? Pero esa hojita que va a implementar Jos tiene un impacto tan trascendental para el cliente, ¿no? Implica, hoy no pueden hacer algo de una migración porque está detenido por eso. Es un impacto muy, muy, muy grande eso que va a hacer. Y qué bonito ver que está todo estructurado y ya entendido. Pues muchas gracias, Aurorita. Muy buena maestra. Nada. Traté de ser súper básica, pero siento que es un buen inicio. Sí, muchas gracias. Y chicos, el espacio está abierto. Cada semana mandaré ahí la invitación a Toño también para, si es algún tema de su interés, él los extiende la invitación. Son temas diversos. La semana pasada un cliente habló sobre confianza, ¿no? Confianza en el equipo, confianza en el cliente. Son temas diversos, no solo temas técnicos. Nadia ya expuso de DevOps. Si ustedes tienen algún tema y quieren compartir, es nada más 1 hora a la semana. Ahí me avisan y el espacio está abierto. Lo que gusten, podemos con mucho gusto escuchar. Si quieren practicar ahí sus habilidades de dar clases, todo lo que Bernardo ya compartió sobre comparación entre metodologías ágiles y PMI.
El espacio está abierto, ¿eh? Si gustan algún tema, si quieren sugerir, pues adelante. Muchas gracias, Lupe. Y tú también, Gracias, Toño, gracias. si quieres exponer algo o alguien de tu equipo, adelante, ¿eh? Sí, sí, gracias. Estamos encantados. Gracias por el espacio. Sí, muchísimas gracias y ahí, bonita semana, ya casi termina el jaloncito final. Bonita semana. Ahí nos vemos el Gracias. próximo jueves con Jocelyn. ¿Cuál es tu tema, Jocelyn? Voy a hablar un poquito de algunos algoritmos que se usan para predicción, pero no tengan grandes expectativas, por favor. José es una buenaza, es muy modesta, pero es una buenaza. ¿Son Es un métodos trabajo honesto. estocásticos? Pues un poquito de bayesiano y redes neuronales, pero pues así como que muy muy por encimita. Muy modesta, Jos, pero es una muy buena chica, ¿eh? Redes neuronales no se escucha modesto. Sí, sí. Es un tema muy interesante. Sí, pero así es yo siempre, ¿eh? Así calladita, pero muy buena. Explica bien yo. Y cuando llega de repente con una red neuronal, ¡tas! Ajá. Y así con su trabajo, ¿cómo? Con su trabajo honesto, ahí, imagínate. Bueno, esa plática fue grabada, me acordé grabarla después de 10 minutos de empezada, pero la mayoría sí se grabó. Y ahí les mando el link en YouTube. Y todas así grabamos y dejamos en YouTube para consultas después. Y para personas nuevas que se van incorporando al equipo. ¿Nos compartes la presentación, Aurorita, también? Sí, claro. Sí, se las envío. Ok, chicos. Pues muchísimas gracias. Bonita semana. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Aurora. Gracias, Luis. Gracias, Aurora. Gracias. Un saludarlo a todos. Bye. Gracias. Bye. Bye, gracias. Ahí está. Gracias. Hasta luego. Bye.